Diálogo del espejo, 1949. El hombre de la estancia anterior, después de haber dormido largas horas como un santo, olvidado de las preocupaciones y desasosiegos de la madrugada reciente, despertó cuando el día era alto y el rumor de la ciudad invadía, total, el aire de la habitación entreabierta. Debió pensar, de no habitarlo otro estado de alma, en la espesa preocupación de la muerte, en su miedo redondo, en el pedazo de barro, arcilla de sí mismo, que tendría su hermano debajo de la lengua. Pero el sol, regocijado que clarificaba el jardín, le desvió la atención hacia otra vida más ordinaria, más terrenal y acaso menos verdadera que su tremenda existencia interior. Hacía su vida de hombre corriente, de animal cotidiano, que le hizo recordar, sin contar para ello con su sistema nervioso, con su hígado alterable, la irremediable imposibilidad de dormir como un burgués. Pensó, y había allí, por cierto, algo de matemática burguesa, en el trabalenguas de cifras, en los rompecabezas financieros de la oficina. Las 8:12. Definitivamente llegaré tarde. Paseó la yema de los dedos por el mentón, dejando correr el tacto hacia la mejilla. La piel áspera, sembrada de troncos retoñados, le dejó la impresión de pelo duro por las antenas digitales. Después, con la palma de la mano entreabierta, se palpó el rostro distraído, cuidadosamente, con la serena tranquilidad del cirujano que conoce el núcleo del tumor y de la superficie blanda fue surgiendo hacia adentro la dura sustancia de una verdad que, en ocasiones, le había blanqueado la angustia. Allí, bajo las yemas y después de las yemas, hueso contra hueso, su irrevocable condición anatómica había sepultado un orden de compuestos, un apretado universo de tejidos, de mundos menores, que lo venían soportando, levantando su armadura carnal hacia una altura menos duradera que la natural y última posición de sus huesos. Sí, contra la almohada, hundida la cabeza en la blanda materia, tumbado el cuerpo sobre el reposo de sus órganos, la vida tenía un sabor horizontal, un mejor acomodamiento a sus propios principios. Sabía que, con el esfuerzo mínimo de cerrar los párpados, esa larga, esa fatigante tarea que le aguardaba empezaría a resolverse en un clima descomplicado, sin compromisos con el tiempo, ni con el espacio, sin necesidad de que, al realizarla, esa aventura química que construía su cuerpo sufriera el más ligero menoscabo. Por lo contrario, así, con los párpados cerrados, había una economía total de recursos vitales, una ausencia absoluta de orgánicos desgastes. Su cuerpo, hundido en el agua de los sueños, podría moverse, vivir, evolucionar hacia otras formas existenciales en las que su mundo real tendría, para su necesidad íntima, una idéntica densidad de emociones, si no mayor, con las que la necesidad de vivir quedaría completamente satisfecha sin detrimento de su integridad física. Sería, entonces, mucho más fácil la tarea de convivir con los seres, las cosas, actuando, sin embargo, en igual forma que en el mundo real. Las tareas de rasurarse, de tomar el ómnibus, de resolver las ecuaciones de la oficina, serían simples y descomplicadas en su sueño, y le producirían a la postre
la misma satisfacción interior. Sí, era mejor hacerlo en esa forma artificial, como lo estaba haciendo ya, buscando en la habitación iluminada el rumbo del espejo, como lo hubiera seguido haciendo si, en aquel instante, una pesada máquina brutal y absurda no hubiera deshecho la tibia sustancia de su sueño incipiente. Ahora, regresando al mundo convencional, el problema revestía ciertamente mayores caracteres de gravedad. Sin embargo, la curiosa teoría que acababa de inspirarle su molicie lo había desviado hacia una comarca de comprensión, y desde adentro de su hombro sintió el desplazamiento de la boca hacia los lados, en un gesto que debió ser una sonrisa involuntaria. Fastidiado. En el fondo continuaba sonriendo. Tener que afeitarme cuando debo estar sobre los libros en 20 minutos. Bañó 8 rápidamente, 5 desayuno 7. Baño 8 rápidamente, 5 desayuno 7. Salchichas viejas desagradables, almacén de Mabel, salsa mentaria, tornillos, drogas, licores. Eso es como una caja de qué sé yo. ¿Quién se me olvidó la palabra? El ómnibus se daña los martes y demora 7. Pendora. No, Peldora. ¿No es así? Total, media hora. No hay tiempo. Se me olvidó la palabra. Una caja donde hay de todo. Pedora. Empieza con P. Con la bata puesta, ya frente al lavabo, un rostro somnoliento, desgreñado y sin afeitar, le echó una mirada aburrida desde el espejo. Un ligero sobresalto le subió, con un hilillo frío, al descubrir en aquella imagen a su propio hermano, muerto, cuando acababa de levantarse. El mismo rostro cansado, la misma mirada que no terminaba aún de despertar. Un nuevo movimiento envió al espejo una cantidad de luz destinada a conducir un gesto agradable, pero el regreso simultáneo de aquella luz le trajo, contrariando sus propósitos, una mueca grotesca. Agua. El chorro caliente se ha abierto torrencial, exuberante, y la oleada de vapor blanco y espeso está interpuesta entre él y el cristal. Así, aprovechando la interrupción con un rápido movimiento, logra ponerse de acuerdo con su propio tiempo y con el tiempo interior del azogue. Sobre la cinta de cuero se levantó el agudo canto metálico de la navaja, y el oído, hacia adentro, se le fue llenando de cortantes orillas, de helados metales, y la nube, desvanecida ya, le mostró de nuevo la otra cara, turbia de complicaciones físicas, de leyes matemáticas, en las que la geometría intentaba una nueva manera de volumen, una forma concreta de la luz. Allí, frente a él, estaba el rostro, con pulso, con latidos de su propia presencia, transfigurado en un gesto que era simultáneo, una seriedad sonriente y burlona, asomada al otro cristal húmedo que había dejado la condensación del vapor. Sonrió, mostró a sí mismo la lengua, mostró al de la realidad la lengua. El del espejo la tenía pastosa, amarilla,
Andas mal del estómago. Diagnóstico. Gesto sin palabras, con una mueca. Volvió a sonreír. Pero ahora él pudo observar que había algo de estúpido, de artificial y de falso en esa sonrisa que se le devolvía. Se alisó el cabello, con la mano izquierda, para inmediatamente volver a la mirada avergonzado y desaparecer. Extrañaba su propia conducta de pararse frente al espejo a hacer gestos como un cretino. Sin embargo, pensó que todo el mundo observaba frente al espejo idéntica conducta y su indignación fue entonces mayor ante la certeza de que, siendo todo el mundo cretino, él no estaba sino riéndole tributo a la vulgaridad. 8:17. Sabía que era necesario apresurarse si no quería ser despedido de la agencia. De esa agencia que se había convertido desde hacía algún tiempo en el sitio de partida de sus propios funerales diarios. El jabón, al contacto con la brocha, había levantado ya una blancura-azul liviana que lo recuperaba de sus preocupaciones. Era el momento en que la pasta jabonosa se subía por el cuerpo, por la red de las arterias y le facilitaba el funcionamiento de toda la maquinaria vital. Así, regresando a la normalidad, le pareció más cómodo buscar en el cerebro saponificado la palabra con que quería comparar el almacén de Mabel, Peldora. La cacharrería de Mabel, Paldora. La salsamentaria o droguería, o todo a la vez, Pendora. Sobre la jabonería hervía la espuma suficiente, pero siguió frotando la brocha, casi con pasión. El espectáculo pueril de las burbujas le daba una clara alegría de niño grande que se le trepaba al corazón, pesada y dura, como un licor barato. Un nuevo esfuerzo en persecución de la sílaba habría sido entonces suficiente para que la palabra reventara, madura y brutal, para que saliera a flote en aquella agua espesa, turbia, de su esquiva memoria. Pero esta vez, como las anteriores, las piececillas dispersas, desarmadas de un mismo sistema, no ajustarían con exactitud para lograr la totalidad orgánica. Y él se dispuso a desistir para siempre de la palabra, Pendora. Y era ya tiempo de que desistiera de aquella búsqueda inútil, porque ambos alzaron la vista y se encontraron en los ojos. Su hermano gemelo, con la brocha espumante, había empezado a cubrirse el mentón de fresca blancura azul, dejando correr la mano izquierda. Él lo imitó con la derecha. Con suavidad y precisión, hasta cubrir la zona abrupta. Desvió la vista y la geometría de las manecillas se le presentó empeñada en la solución de un nuevo teorema de angustia. 8:18. Lo estaba haciendo muy lentamente, así que, con el firme propósito de terminar pronto, afirmó la navaja de cuerno obediente a la movilidad del meñique. Calculando que en 3 minutos estaría terminando el trabajo, levantó el brazo izquierdo, hasta la altura de la oreja derecha, izquierda, haciendo de paso la observación de que nada debía resultar tan difícil como afeitarse en la forma en que lo estaba haciendo la imagen del espejo.
Había derivado de allí toda una serie de cálculos complicadísimos con el propósito de averiguar la velocidad de la luz que casi simultáneamente realizaba el viaje de ida y regreso para producir cada movimiento. Pero el esteta que lo habitaba, tras una lucha aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la velocidad que hubiera podido averiguar, venció al matemático, y el pensamiento del artista se fue hacia los movimientos de la hoja que verde-azul blanqueaba con los diferentes golpes de luz. Rápidamente, y el matemático y esteta estaban ahora en paz, bajó el filo por la mejilla derecha, izquierda, hasta el meridiano del labio, y observó con satisfacción que la mejilla izquierda de la imagen aparecía limpia entre sus bordes de espuma. No acababa aún de sacudir la hoja cuando de la cocina empezó a llegar el humo cargado de un acre olor a carne guisada. Sintió el estremecimiento debajo de la lengua y el torrente de saliva fácil, delgada, que le llenó la boca con el sabor enérgico de la manteca caliente. Riñones guisados. Por fin hubo un cambio en la condenada tienda de Mabel. Pendora. Tampoco. El ruido de la glándula entre la salsa le reventó en el oído, con un recuerdo de lluvia martillante que era, en efecto, el mismo de la madrugada reciente. Por tanto, no debía olvidar los zapatones y el impermeable. Riñones en salsa, no hay duda. De todos los sentidos, ninguno le merecía tanta desconfianza como el del olfato, pero aún por encima de sus 5 sentidos, y aun cuando aquella fiesta no fuera más que un optimismo de su pituitaria, la necesidad de terminar cuanto antes era, en aquel momento, la más urgente necesidad de sus 5 sentidos. Con precisión y ligereza, el matemático y el artista se mostraron los dientes. Subió la hoja de adelante, atrás, hacia atrás, adelante, hasta la misura derecha, izquierda, mientras con la mano izquierda, la derecha, se alisaba la piel, facilitando así el paso de la orilla metálica de adelante, atrás, hacia adelante, atrás, y de arriba, arriba, hacia abajo, terminando ambos jadeantes el trabajo simultáneo. Pero ya al finalizar y cuando daba los últimos toques a la mejilla izquierda con la mano derecha, alcanzó a ver su propio codo contra el espejo. Lo vio grande, extraño, desconocido, y observó con sobresalto que por encima del codo otros ojos, igualmente grandes e igualmente desconocidos, buscaban desorbitados la dirección del acero. Alguien está tratando de ahorcar a mi hermano. Un brazo poderoso, sangre. Siempre sucede lo mismo cuando lo hago deprisa. Buscó en su rostro el sitio correspondiente, pero su dedo quedó limpio y no denunció el tacto solución alguna de continuidad. Se sobresaltó. No había heridas en su piel, pero allá, en el espejo, el otro estaba sangrando ligeramente, y en su interior volvió a ser verdad el fastidio de que se repitieran las inquietudes de la noche anterior, de que ahora, frente al espejo, fuera a tener otra vez la sensación, la conciencia del desdoblamiento. Pero allí estaba ya el mentón, redondo, caras iguales. Esos pelos
en el hoyuelo necesitan una navaja en punta. Creyó observar que una nube de desconcierto velaba el gesto apresurado de su imagen. ¿Sería posible que, debido a la gran rapidez con que se estaba rasurando, y el matemático se adueñó por entero de la situación, la velocidad de la luz no alcance a subir la distancia para registrar todos los movimientos? ¿Podría él, en su prematura, adelantarse a la imagen del espejo y terminar la tarea un movimiento antes que ella? ¿O sería posible, y el artista, tras una breve lucha, logró desalojar al matemático, que la imagen hubiera tomado vida propia y resuelto, por vivir en un tiempo descomplicado, terminar con mayor lentitud que su sujeto externo? Visiblemente preocupado, abrió el grifo del agua caliente y sintió la subida de vapor tibio y espeso, mientras el chapoteo de su rostro entre el agua nueva le llenaba los oídos de un rumor gutural. Sobre la piel, la amable aspereza de la toalla recién lavada le hizo respirar una honda satisfacción de animal higiénico. Pandora, esa es la palabra, Pandora. Miró la toalla con sorpresa y cerró los ojos, desconcertado, mientras allá, en el espejo, un rostro igual al suyo lo contemplaba con unos grandes ojos estúpidos y el rostro cruzado por un hilo cardiano. Abrió los ojos y sonrió. Ya nada le importaba. El almacén de Mabel es una caja de Pandora. El olor caliente de los riñones en salsa le agasajó el olfato, ahora con mayor urgencia, y sintió con satisfacción, la positiva satisfacción, que dentro de su alma un perro grande se había puesto a menear la cola.